Hay libros que lees porque alguien te los recomienda, otros porque están de moda, otros porque necesitas salir de un bloqueo lector. Y luego están esos libros que simplemente lees porque te apetece, sin expectativas, sin pensar que van a cambiarte la vida, sin buscar ninguna gran enseñanza. Sin embargo, meses después te descubres pensando en una escena, en un personaje o en una idea que se quedó contigo. Y eso es precisamente lo que me ha pasado con estos 7 libros. Hoy no quiero hablaros de lo que deberíamos aprender de ellos. Quiero hablaros de lo que aprendí yo de ellos. Porque creo que ahí está una de las cosas más bonitas de leer. Un libro puede estar contando una historia y nosotros podemos terminar encontrando otra dentro de nosotros mismos. Así que hoy quiero hablarte de 7 libros que leí por placer y la idea que me dejaron cada uno de ellos. Pero antes de nada voy a presentarme. Hola tropa, soy Laura, amante de la literatura y de la filosofía de vida. Y en el vídeo de hoy os voy a mostrar aquellos aprendizajes que descubrí sin querer leyendo libros por placer. El primer libro de todos es Hija de la Fortuna, de Isabel Allende. ¿Cómo no? Isabel Allende tenía que aparecer en un vídeo como este. La historia comienza con Elisa Sommer, una joven criada en Valparaíso que viaja hasta California en plena fiebre del oro en busca de su enamorado Joaquín. En principio se puede pensar que es una historia de amor, ¿verdad? Pero para mí lo que me resultó más interesante fue cuando la historia dejó de pasar de una historia de amor a una historia a encontrarse con una misma. Elisa comienza un viaje en busca de su amor verdadero, de Joaquín, pero durante ese viaje comienza a perder muchas de las cosas que tenía en certeza sobre sí misma, su identidad, su posición, la idea de lo que debería de ser una mujer, incluso la imagen que tenía sobre el amor. Y eso me hizo pensar muchísimo en una cosa. A veces confundimos el objetivo de nuestra vida con la persona que creemos que nos llevará hasta él. Y es que hay momentos en la vida que pensamos, cuando consiga esto, seré feliz. Cuando esté con esta persona, cuando consiga este trabajo, que es el trabajo de mis sueños, o eso creo, y empezamos a construir nuestra vida alrededor de una meta que quizá no sea la que nos pertenece a nosotros. Elisa empieza buscando a Joaquín, pero termina encontrándose con una versión de sí misma que probablemente no hubiera conocido si no hubiese emprendido ese viaje hacia California. No todos los viajes importantes terminan donde pensábamos que iban a terminar. Quizá eso no significa que hayamos fracasado. Quizá simplemente significa que hemos cambiado. Y es verdad que la propia sinopsis de este libro acaba anunciando esa transformación. La búsqueda del amor verdadero en una persona con encontrarse consigo misma. El segundo libro no está en formato físico porque me lo leí en el Kindle y es Una pregunta para Elena. La novela nos lleva a una Barcelona de los años 50, al programa radiofónico de Elena Francis y a 3 mujeres que sus vidas están marcadas por las normas y las expectativas de aquella época. Y aquí hay algo que me resultó muy interesante, porque Elena Francis era una persona a la que las mujeres de toda España pedían consejo a través de sus preguntas. Pero lo verdaderamente inquietante es, ¿qué ocurre cuando una sociedad consigue que una persona nos diga cómo tenemos que vivir? Y creo que esa pregunta no pertenece solo y exclusivamente a los años 50 en España. Hoy día, si lo pensamos bien, tenemos miles de voces que nos dicen cómo tenemos que ser, cómo debería ser nuestro cuerpo, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra maternidad, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comportarnos o incluso nuestra forma de sentir. Y lo que me hizo pensar este libro precisamente fue la facilidad que tiene el ser humano de buscar fuera la autoridad que deberíamos construir dentro de nosotros. Pero hay una cosa que me gustó todavía más. Las protagonistas también muestran que frente a una sociedad que intenta definirlas, la amistad que las une entre ellas puede convertirse en una herramienta de resistencia y de libertad. No necesariamente es una resistencia grandiosa. A veces simplemente necesitamos a alguien que te diga, no, no estás loca, lo que estás viviendo importa. No tienes que aceptar esto porque todo el mundo diga que es normal. Y para mí esa fue la idea más profunda que me dejó Una pregunta para Elena. Hay momentos en los que la persona que más necesitamos no es quien nos vaya a dar la respuesta, sino quien nos ayude a descubrir las herramientas que necesitamos para obtener la respuesta.
El tercer libro también me lo leí en Kindle y es Ciega de Neil Suterman. Y este probablemente fuese el libro de los 7 que más me hizo pensar filosóficamente. La premisa de esta novela es fascinante. Imaginemos un mundo en el que la humanidad ha conseguido eliminar completamente el envejecimiento, las enfermedades y también la muerte natural. En teoría. En teoría, hemos solucionado uno de los grandes problemas de la humanidad. Pero entonces aparece un problema un poquito más incómodo. Si nadie muere, ¿quién decide quién tiene que morir? Y ahí es donde entran las ciegas. Personas que se dedican al control de la población humana en todo el planeta. Lo que más me fascinó de este libro no fue solo la cuestión de la muerte, que ya es interesante de por sí, sino que fue lo que ocurre cuando convertimos una decisión moral en una profesión. Porque cuando una persona tiene que decidir quién vive y quién muere, tiene que construir una justificación. Necesita convencerse y convencer a los demás de que lo que está haciendo tiene un sentido. Y aquí apareció una pregunta que es que me aterra. ¿Cuánto tiempo pasa desde que una persona empieza a hacer algo que es terrible hasta que continúa haciendo eso, pero ya no parece tan terrible? Porque el ser humano es terriblemente bueno en justificarse. Podemos cambiar palabras, convertir una violencia en un procedimiento, una injusticia en una norma, una decisión moral en una obligación. Y cuanto más tiempo llevamos haciéndolo, más difícil resulta reconocer que quizá nos estamos equivocando. Me hizo pensar en el poder y en la capacidad que tenemos para normalizar aquello que visto desde fuera parece totalmente inaceptable. Y esa es una de las preguntas que más me hizo pensar este libro. No qué haríamos si tuviéramos el poder absoluto, sino qué necesitamos contarnos a nosotros mismos para sentir que somos buenas personas mientras lo ejercemos. El cuarto libro es La artista de henna de Al-Khayosi, también leído en Kindle. La protagonista, Lakshmi, que creo que se pronuncia así, consigue huir de un matrimonio abusivo para instalarse en Jaipur, ejerciendo como artista de henna y siendo confidente de las mujeres de la alta alcurnia de esa ciudad. Lo que más me interesó de Lakshmi no es que fuese una mujer fuerte. Últimamente creo que utilizamos mucho la expresión de mujer fuerte y a veces parece que una mujer solo se considera fuerte cuando es completamente independiente. No necesita a nadie y consigue superar todos los obstáculos sin mirar atrás. Sin embargo, Lakshmi me hizo pensar algo que creo que es mucho más complejo. Ser libre no significa no necesitar a nadie. Es cierto, ella quiere independencia, quiere construir algo que sea suyo, quiere dejar atrás la vida que le dañó, pero también quiere pertenecer, quiere tener vínculos, quiere ser reconocida, quiere sentirse querida. Y esas cosas no son contradictorias. Creo que muchas veces confundimos independencia con aislamiento, como si necesitar a otra persona significara ser menos fuerte. Para mí, este libro plantea algo mucho más interesante, que quizá la verdadera independencia consigue en elegir desde dónde nos relacionamos con los demás, no porque estés obligada, no porque tengas miedo, no porque no puedas sobrevivir sola, sino porque quieres compartir tu vida con alguien. Y hay otra cuestión que me dejó pensando, la reputación. Lakshmi consigue construir una identidad cuidadosamente en una sociedad en la que un rumor es capaz de barrer todo el trabajo que has hecho. Y eso me hizo pensar en cuánta de nuestra identidad construimos para nosotros mismos y cuánta de nuestra identidad la construimos para los demás. Este libro es muy conocido por todos y bueno, por fin os traigo un libro que no haya leído en Kindle. El caballero de la armadura oxidada. Probablemente es uno de los libros que más veces se haya visto resumido en redes y entiendo el motivo. Tenemos que quitarnos la armadura, tenemos que ser nosotros mismos y sí, tienen razón, pero creo que hay una idea bastante más incómoda detrás. El caballero lleva una armadura que inicialmente parece protegerlo, ¿verdad? Llega un momento en el que ya no puede quitársela y ahí está para mí la verdadera metáfora de este libro, porque muchas de las cosas que utilizamos para protegernos emocionalmente comienzan siendo útiles de verdad. El silencio puede protegernos, el perfeccionismo puede protegernos, el control puede protegernos, intentar agradar a todo el mundo puede protegernos, no mostrar vulnerabilidad puede protegernos, hasta que llega un momento en el que aquello que nos protegía empieza a impedirnos vivir. Y eso me hizo hacerme una pregunta, y creo que es una pregunta incómoda, porque nuestra armadura no siempre parece una armadura. A veces
parece responsabilidad, a veces fortaleza, a veces parece independencia y otras veces incluso parece perfeccionismo. Y quizás quitarnos la armadura no significa que seamos personas vulnerables frente al mundo, sino que significa que aprendamos a reconocer cuándo la necesitamos y cuándo no. La obra utiliza precisamente el viaje del caballero como alegoría de autoconocimiento, de autenticidad y liberación de las barreras que le impiden conocerse. La muy catastrófica Visita al Zoo de Joel Dicker creo que es un libro que rompe con la tónica de todos los libros que normalmente suelo leer. Y precisamente por eso quería incluirlo, porque lo leí por placer. En ese momento quería una historia entretenida y terminé pensando en algo que no esperaba para nada. La novela comienza con una visita al zoo que resulta ser catastrófica. Y mientras descubrimos qué es lo que ocurrió, se van resolviendo diferentes cuestiones relacionadas con la educación, con la inclusión y la sociedad en general. Dentro de esta novela hay una idea que me parece especialmente bonita. Los adultos olvidamos demasiado rápido a la persona que fuimos cuando fuimos niños. Y esto aparece desde el propio planteamiento del libro. En la narración se decide contar lo ocurrido desde una perspectiva más infantil porque se da cuenta de que los adultos olvidamos cuando éramos niños. Y me hizo pensar en algo. Cuando somos adultos, miramos a los niños desde arriba. Pensamos, ya lo entenderá. Es demasiado pequeño para comprenderlo. Eso no es tan importante. Pero quizá el problema es que hemos olvidado cómo se sentía tener esa edad y sentir el mundo de una manera completamente diferente. Y entonces me hice una pregunta: ¿qué cosas que hoy considero pequeñas habrían sido enormes cuando fui niña? Y también al revés, ¿qué cosas que hoy me parecen enormes habrían sido pequeñas cuando fui niña? Creo que recuperar esa mirada infantil no significa que nos comportemos como niños, significa que recuperamos algo que perdemos con la edad, la capacidad de mirar lo cotidiano como si todavía pudiera sorprendernos. Y me parece precioso que un libro que venga a entretener nos recuerde precisamente esto. Este libro me puso la piel de gallina. Y os hablo de La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger. Probablemente lo más fácil que podría decir de este libro es que me hizo más fuerte, pero eso sería simplificar demasiado esta pedazo de historia. Eger tenía 16 años cuando fue deportada a Auschwitz con su familia. Sus padres fueron asesinados y sobrevivió junto a su hermana. Años después, ya afincada en Estados Unidos, estudia psicología y a lo largo de esos estudios y tras completarlos empieza a comprender el trauma que vivió en aquella época. Y hay una idea que se quedó conmigo tras leer este libro. La libertad no siempre significa cambiar lo ocurrido. Y es que hay cosas que no podemos deshacer. No podemos cambiar a la persona que nos hizo daño. Tampoco podemos volver atrás. No podemos conseguir que algo horrible no haya sucedido. Entonces, ¿dónde existe la libertad? Para mí, una de las respuestas que plantea Eger es no permitir que aquello que nos ocurrió sea la última palabra que decida sobre nuestra vida. Y esto me parece muy difícil de decir, todo pasa por algo. Que ojo, yo suelo ser muy creyente de esta frase, pero no, porque simplemente hay cosas que no deberían ocurrir. Hay cosas que no tienen una explicación bonita. Y encontrar una forma de seguir viviendo no significa justificar lo que te sucedió, significa recuperar el derecho a decidir qué queremos hacer con nuestra vida después de lo sucedido. Y eso también me hizo pensar en el perdón, porque a veces hablamos del perdón como si fuera una obligación moral, como si para sanar tuvieras que perdonar rápidamente. Y yo creo que lo interesante que Eger plantea es precisamente que la sanación consiste en no fingir que no ocurrió, consiste en dejar de vivir permanentemente en aquello que ocurrió, y esa diferencia me parece enorme. Y recordar no es lo mismo que seguir viviendo allí. Y si os fijáis, estos 7 libros no tienen nada en común. Tenemos novela histórica, distopía, ficción contemporánea, una historia ambientada en la India, una fábula, una novela familiar y unas memorias. Los elegí porque quería leerlos, no porque pensara que este libro me va a enseñar algo importante. Y sin embargo, todos me dejaron una pregunta. La hija de la fortuna me hizo pensar en las metas que perseguimos y en cómo podemos convertirnos en alguien diferente durante el camino. Una pregunta para Elena me dejó la idea de en cuánto necesitamos la aprobación externa para sentir que estamos haciendo lo correcto. Ciega me dejó la idea de cómo el poder puede convertir una decisión moral en un procedimiento. Con la artista de Jena me hice la pregunta entre la independencia y el aislamiento. El caballero de la armadura oxidada me dejó la idea de las defensas que un día nos protegieron y que a lo mejor hoy ya no nos sirven. La muy catastrófica visita al zoo
me dejó la idea de la persona que un día fuimos antes de convertirnos en adultos. La bailarina de Auschwitz me dejó la idea de la posibilidad de recuperar nuestra libertad incluso cuando no podemos cambiar nuestro pasado. Por eso creo que hay algo que hemos empezado a hacer con la lectura. Preguntarnos constantemente, ¿qué me aporta este libro? Como si cada lectura tuviera que hacernos más inteligentes, más productivos, más conscientes. Y quizá, a veces, simplemente tenemos que leer por placer, porque una historia nos atrapa, porque necesitamos escapar, porque queremos emocionarnos, porque queremos pasar un buen rato. Y de vez en cuando ocurre algo maravilloso. Sin haberlo buscado, un libro nos deja algo increíble. No necesariamente será una gran lección. A veces solo será una pregunta, una sensación, una imagen, una forma diferente de mirar algo. Y para mí, eso también es aprender. Así que quiero preguntaros algo, tropa. No es qué libro es el que más os ha aportado, sino qué libro leíste simplemente por placer y te dejó pensando durante muchísimo tiempo. Ese es el tipo de recomendaciones que quiero descubrir, porque quizá tu libro pueda convertirse en el libro que otra persona necesita en este mismo momento. Nos vemos en el próximo vídeo. Y mientras tanto, lee lo que te apetezca. ¿Quién sabe lo que terminará quedándose dentro de ti?